Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Luis Santiago Polo Fajardo y en este momento les voy a brindar la caracterización de bacterias fijadoras de nitrógeno libre del género Azobacter vinalendi como modelo biológico de interés. Mi nombre es Luis Santiago Polo, como ya se lo había dicho. ¿A qué dominio biológico pertenece el organismo? Dominio bacteria, filo Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Pseudomonas, familia Pseudomonaceae, género Azobacter, especie Azobacter vinelandi. Características: podemos observar que el Azobacter es un género microbiológico de bacterias usualmente mótiles, ovales o esféricas que tienen una forma de quistes en una pared gruesa y también pueden producir grandes cantidades de baba capsular, que vamos a hablar más adelante de sus características, además del uso de la Azobacter como organismo modelo y tiene aplicaciones biotecnológicas. ¿Cuál es la estructura del organismo? Alginato es uno de los subproductos que otra característica de las Azobacter vinalendi ha sido el objeto de estudios en su capacidad para producir el polisacárido extracelular alginato. De esta forma, la composición y estructura del alginato: los alginatos son de la familia de los hepatopoliméricos lineales compuestos monómeros de ácido manúrico y su primero es el ácido glucuroménico y las cuales son unidos por enlaces potenciales. De esta forma, este polisacárido es utilizado como agente gelificante y en los procesos viscos en industrias como la farmacéutica y en la alimenticia. Esta es la distribución y el contenido del monómero, que puede ser muy variada y da de la cadena consecuencias de esta forma. ¿Cuál es la estructura del organismo? También podemos observar que en presencia del calcio y otros iones divalentes, los alginatos forman geles termo-irreversibles. De esta forma, la variabilidad en la composición de los monómeros del alginato le confieren también la variabilidad en la capacidad de gelificación. De esta forma, un alginato con alto contenido ácido glucurónico genera geles rígidos, mientras que uno de bajo contenido produce geles suaves y elásticos. Describa los organelos u estructuras relevantes, en el caso de células procariotas u hongos y en el caso de eucariotos superiores. De esta forma, las células de género Azobacter son relativamente grandes para las bacterias, en un promedio de este diámetro. Son generalmente ovales, pero pueden tomar varias formas en barras esféricas. En preparaciones microscópicas se pueden observar las células tienen y pueden dispersar a otros grupos irregulares ocasionalmente. Tienen una cadena longitudinales muy variada. En cultivos frescos, las células son móviles debido a los numerosos flagelos. Podemos observar el proceso. Las condiciones de nutrición y el metabolismo. El alginato es esencial para el enriquecimiento, ya es un componente esencial de las dos capas que cubren a los quistes maduros, llamadas exexinas e intina, de las cuales el 32 y el 13% de su peso seco es alginato. En el Azobacter vinalendi, el alginato se sintetiza a través y a partir de la fructosa 6P, la cual es convertida por la fosfomanosa isomerasa PMI más adelante a manosa 6P. Esta a su vez se convierte en manosa 1P por la fosfomano mutasa PPM. El siguiente paso consiste en la activación de la manosa 1P por la GDP manosa poliporfirasa. Y de esta forma, el ácido GDP manureico es el sustrato que la polimerasa a nivel de la membrana interna forman a partir del polimérico. En la periplasma, en alguno de los residuos manures del ácido polimanuriloico,
son aceitados por una acetilasa y el polímero es exportado fuera de la célula, donde algunos residuos manurónicos no acetilados son epimerizados a residuos gluconóricos por múltiples epimerasas extracelulares, dando el producto final, que es el alginato. Características propias de este organismo que lo hacen interesante es la biotecnología. Primero tenemos que partir que la Azobacter vinalandi, la bacteria capaz de crear plásticos sin impacto ambiental. Y las bacterias se encargan de degradarlo, esto debido a que las bacterias se encargan de una forma de degradación al usarlo con una fuente de carbono en un proceso que tardaría entre 3 y 6 meses. De esta forma, hay otro de los beneficios para este tipo de polímeros, tienen que ver con su pureza, ya que se le otorga el potencial necesario para las aplicaciones médicas. Otra es la fijación de nitrógeno. Como nosotros sabemos en la parte de agricultura, la fijación biológica del nitrógeno o reducción del NO2 a NH4 es un producto que se puede llevar a cabo solamente en algunos procariotes, gracias a que poseen un complejo enzimático conocido como la nitrogenasa, la cual está cohibida y compuesta por las proteínas y una proteína que contiene hierro, proteína Fe, y otra que contiene molibdeno y el hierro, proteína MOFE. La nitrogenasa, como sabemos que tiene molibdeno, es mucho más ampliamente distribuida. Un promotor, este organismo es importante también en la interacción positiva o negativa con otros organismos. En alguna forma podemos decir que es positiva y en otra forma negativa porque disminuye su proliferación. Un promotor procariote en la secuencia del ADN, donde el ARN polimerasa inicia la transcripción de la bacteria. El reconocimiento de esta secuencia lo lleva a cabo en una proteína del complejo del ARN polimerasa conocido con el factor sigma de la E. coli. De esta forma contiene 6 diferentes factores sigma, cada uno de los cuales reconoce diferentes secuencias que son promotoras, y el más estudiado es el factor G70, que se requiere para la transcripción de genes involucrados en las funciones que son fundamentales para los procesos de la célula durante el crecimiento y exponencial. Otro de los factores sigma que regulan la transcripción son los genes que involucrados en otras funciones como el sigma 32, que participa en la respuesta al shock de calor y también en la asimilación del nitrógeno. De esta forma, la Azobacter vinalandi se identificó y caracterizó en las operaciones, como lo sabemos, cuyos productos participan en el control de síntesis de alginagatos. De esta forma, el gen AU codifica para un homólogo del factor sigma alternativo E32 o E solo, presentes en otras bacterias gram negativas, en donde reconoce promotores de genes cuyos productos van a participar en la respuesta de las células en daños del medio ambiente y en las que influyen e incluyen principalmente en las altas temperaturas y agentes superoxidantes. Estos son los estudios en los últimos años como es este organismo. Encontramos casi aproximadamente, en esas son 600 a 700 artículos en el último año, y también encontramos 6.141 resultados en otro artículo. Los genes que analizaron: se amplificaron los fragmentos 1487 del RNA en los cebadores universales, podemos observarlos. La reacción de PCR realizaba una mezcla de reacciones con una ADN polimerasa y los tampones y los procesos que pueden realizar. De esta forma, todos los cebadores y que se utilizan en las reacciones de PCR podemos observarlos que tienen este proceso. La importancia y la identificación morfológica, como es la fijación de nitrógeno atmosférico, como ya la producción de fitohormonas, degradación de compuestos tóxicos,
impulso en equilibrio ecosistémico y sobre base de identificaciones preliminares como son. Estos cuáles son las aplicaciones del estudio de microorganismos seleccionados. Podemos observar que en este momento es la extracción, identificación y morfológica por los procesos que se realizan. Muchas gracias.